Atención, señoras y señores, prepárense para el espectáculo político del año. Y no se trata de una comedia de enredo o de una película de acción llena de giros inesperados. No, esto es algo mucho más surrealista y digno de un premio a la mejor tragicomedia de la temporada. El PSOE, ese partido que parece empeñado en hacernos reír, pero solo porque sus decisiones son tan absurdas que no hay otra reacción posible, acaba de estrenar su última y más disparatada función. Y el papel protagonista no podría ser más perfecto. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda que durante años se ha encargado de exprimir hasta el último céntimo del bolsillo del pueblo español, se ha autoproclamado como nueva secretaria general del PSOE de Andalucía. Sí, han oído bien. La misma Montero que, en lugar de ayudar a los ciudadanos a salir del agujero económico, se ha dedicado a hundirlos aún más con impuestos hasta por respirar, es ahora la nueva líder de los socialistas andaluces. ¡Qué delirio! Antes de continuar, suscríbete si crees que todos estos corruptos deberían de dimitir e ir a prisión. Pero claro, ¿quién mejor que ella para seguir al mando de este circo llamado PSOE? Si en este partido ser un desastre gestionando, ser un experto en chapuzas políticas y tener un currículum plagado de fracasos es lo único que se valora, Montero es la candidata perfecta. Sería como si en una empresa de construcción contrataran a un albañil que lleva 20 años derrumbando edificios, pero ojo, si esos edificios estaban muy mal hechos, claro. Y además, a Montero no le faltan méritos para este ascenso. ¿Qué tal su paso por la Consejería de Salud y Hacienda, donde más que soluciones dejó una estela de escándalos como el caso ERE, Isofoton, Invercaria y otros que merecen una serie de Netflix por lo rocambolescos y trágicos que fueron? Claro, esa es la nueva etapa que Montero nos quiere vender. ¡Venga ya! Hablar de nueva etapa, en su caso, es como si un pirómano se levantara en una rueda de prensa para decir que va a liderar una campaña contra los incendios forestales. ¿De verdad, señora? ¡Qué cínico! Montero diciendo que está aquí para cambiar el PSOE andaluz es como si alguien dijera que un chorizo es vegano solo porque lo envuelves en lechuga. No nos hagas reír, María Jesús. ¿De verdad pensáis que el pueblo andaluz va a tragarse este embuste? Y por supuesto, no podía faltar el gran titiritero de la Moncloa, Pedro Sánchez. Este hombre, que no tiene más cualidades que las de mover hilos detrás del telón, no ha tardado en poner a Montero como su marioneta de turno, porque claro, la misión de este gobierno parece ser, no gobernar, sino seguir exprimiendo hasta la última gota de sangre a los andaluces. ¡Qué espectáculo! La operación no tiene nada que ver con el recuperar Andalucía o traer progreso a la región. No, señores, esto es simplemente una maniobra desesperada para seguir manteniendo el control sobre un territorio que ya ha dado la espalda al socialismo. Y mientras tanto, el pueblo andaluz sigue siendo el único que paga el pato, mientras los dirigentes del PSOE se reparten cargos, prebendas y palmaditas en la espalda. Es que es de vergüenza, señoras y señores, ¿qué espectáculo estamos viendo? Como si Andalucía fuera una finca privada que se explota a base de enchufes, sobrecostes, contratos a dedo y proyectos fantasmas que nunca llegan a ninguna parte. Los andaluces llevan años esperando algo más que promesas vacías, pero lo único que les ofrecen es el mismo circo, el mismo teatro político con un nuevo actor principal, Montero, la salvadora. Y es que esta señora es tan salvadora como el lobo que se disfraza de oveja para pasar desapercibido. Es como intentar vender un coche con el motor gripado y decir que es un Ferrari solo porque lo pintas de rojo. Venga ya, por favor. ¿Qué progreso van a traer? ¿Qué soluciones van a aportar? Si con ellos Andalucía sigue hundida en el paro, la precariedad y el desmantelamiento de sus servicios públicos. Lo único que Montero va a seguir gestionando es su propia carrera política, mientras Andalucía sigue siendo el salvavidas de los intereses personales del PSOE. ¿Y qué pasa con las promesas de siempre? Vivienda, sanidad, educación, empleo, oportunidades. Todo lo que no han sido capaces de hacer en décadas de gobierno. Si fueran tan buenos cumpliendo como prometiendo, Andalucía sería Silicon Valley, con hospitales de 5 estrellas y universidades que ganarían premios Nobel de tanto talento que generarían. Pero claro, no. Lo único que hemos visto son palabras vacías y promesas que se esfuman como el humo de un cigarro. Es como pedirle a un pato que haga acrobacias, mucho ruido y al final solo agua salpicada. Mientras tanto, la gente sigue esperando un gobierno que se preocupe por sus verdaderas necesidades, no por los intereses personales de unos pocos. Y ahora, de repente, Montero aparece en escena como la gran esperanza del socialismo andaluz. Es un chiste. De verdad, ¿quién puede tomarse en serio que esta señora, con tantos escándalos a sus espaldas, vaya a ser la que traiga el cambio? Es como poner a un pirómano a cargo de los bomberos y esperar que apague el incendio. ¿Estamos locos?
Y lo peor de todo es que ahora se va a poner a vendernos un proyecto valiente e ilusionante, como si la gente no supiera que sus promesas no valen ni el papel en el que las escribe. Montero, en su último show, ha hablado de unidad, fuerza e ilusión. ¿Unidad? Claro. Unidad entre los mismos de siempre, los que ya se están frotando las manos por la cuota de poder que van a obtener. ¿Fuerza? Sí, fuerza para seguir exprimiendo al pueblo andaluz a base de impuestos y para mantener los chiringuitos que tanto les interesan. ¿Y lo de la ilusión? Bueno, esa es la ilusión de sus amigos y enchufados, que ya están haciendo cola para ocupar los cargos que dejarán vacíos los de siempre. Así que no nos engañemos, esta no es la salvación que nos venden. No es más que otro intento de mantener el poder a toda costa, mientras el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de décadas de una gestión desastrosa. Y mientras Montero se lanza a la conquista de una Andalucía cada vez más escéptica, Pedro Sánchez sigue en su nube de Moncloa, preocupado solo por asegurarse de que sus fieles marionetas sigan el guión. Andalucía no necesita más de lo mismo. El pueblo andaluz está harto de promesas vacías, de líderes que se venden como salvadores pero que solo velan por sus propios intereses. Porque si algo está claro es que Montero, Sánchez y el resto de este circo no van a cambiar nada. Más bien, van a seguir perpetuando un sistema que solo beneficia a unos pocos, a costa de muchos. Así que prepárense para el show, porque si pensaban que esto ya estaba mal, con Montero al frente el PSOE no va a ninguna parte. Vaya espectáculo, amigos. En este contexto, no es de extrañar que Santiago Abascal, el líder de Vox, haya lanzado una crítica demoledora que, honestamente, debería ser de lectura obligatoria en todas las facultades de ciencias políticas, por la contundencia y claridad con que aborda la situación actual. Abascal, fiel a su estilo directo y sin adornos, ha dicho lo que todos pensamos, aunque pocos se atrevan a decirlo en voz alta: esto es un insulto al pueblo andaluz, una burla a los valores democráticos. Y, aunque la frase puede sonar rotunda, razón no le falta. Es un hecho que, bajo el liderazgo de la señora Montero, el PSOE no está liderando nada, más bien, está cumpliendo las órdenes de un gobierno corrupto y en ruinas, y como suele ocurrir en esos casos, lo único que puede ofrecer son más corruptos y más desilusión. Es que es tan obvio que, de no ser por la manipulación constante del discurso oficial, hasta el más despistado podría verlo. Y lo peor de todo es que la señora Montero, con su cara de póker, su aparente seguridad y sus gestos de gran líder, sigue soltando discursos cargados de palabrería vacía, como si tuviera la capacidad de recuperar la confianza de un pueblo, el andaluz, que lleva décadas viendo cómo este mismo partido ha ido destrozando todo lo que tocaba. No solo las promesas de cambio, sino la misma estructura social y económica de la comunidad. La desconfianza está tan arraigada en el pueblo andaluz, que resulta casi imposible creer que alguien pueda revertir esa descomposición de un día para otro, y mucho menos con los mismos actores de siempre. Pero lo que realmente resulta indignante es la falta de autocrítica, el cinismo con el que Montero y su partido siguen repitiendo sus discursos de promesas incumplidas, como si el tiempo no hubiera pasado y como si el pueblo andaluz tuviera amnesia. Confianza, Montero, ¿de verdad crees que el pueblo te va a creer? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Porque, lo cierto es que la confianza en el PSOE está más enterrada que los restos de la Atlántida, y eso, querida Montero, lo sabes tú mejor que nadie. La gente de Andalucía ha sufrido durante décadas una gestión que ha favorecido a unos pocos, mientras que el resto de la población ha tenido que conformarse con migajas. Y lo peor es que, en lugar de reconocer la responsabilidad histórica de su partido en este desastre, la señora Montero sigue haciendo promesas vacías, como si todo fuera culpa de otros, como si no hubieran sido ellos los que han gobernado durante tanto tiempo. En cuanto a las promesas, como era de esperar, no hay nada nuevo bajo el sol. Vivienda, sanidad, educación, industrialización. ¿De verdad? A estas alturas del partido, con los años de gobierno acumulados, con los resultados a la vista? Si llevan gobernando Andalucía durante más de 30 años y lo único que han logrado es llenar las arcas de unos pocos mientras el resto de la comunidad se desmorona, es difícil tomarse en serio cualquier nueva promesa. ¿Acaso no han visto cómo los hospitales se caen a pedazos, cómo las infraestructuras están obsoletas, y cómo los jóvenes tienen que emigrar porque no encuentran oportunidades de empleo o un futuro digno en su propia tierra? ¿De qué estamos hablando aquí? Las políticas sociales de este gobierno se han convertido en un chiste de mal gusto, donde la ayuda a los más necesitados no llega nunca, o cuando lo hace, es de manera insuficiente y mal gestionada. Y ahora, después de tantos años de abandono y dejadez, Montero se atreve a decir que todo va a cambiar, que todo va a mejorar. Por favor. Es como pedirle a un pato que haga acrobacias. Mucho ruido, muchas palabras, pero al final, solo agua salpicada. Promesas vacías que no logran convencer a nadie que no viva bajo el influjo de la propaganda oficial.
La gente de Andalucía ya no se traga esos discursos, ya no se creen los cuentos de hadas que el PSOE se dedica a contar para justificar su permanencia en el poder. Y mientras todo esto ocurre, el presidente Sánchez sigue cómodo en su trono de cristal en Moncloa, mirando desde las alturas, ajeno a la realidad que viven los andaluces. Desde allí, sigue observando cómo sus marionetas andaluzas intentan vendernos una imagen de Andalucía que jamás ha existido. Una Andalucía de prosperidad, de oportunidades, de una sanidad y educación ejemplares. Pero la verdad es que esa Andalucía solo existe en el imaginario de los que se niegan a ver lo que realmente está pasando en el terreno. No hay ningún plan real, no hay ninguna acción concreta que demuestre que el gobierno tiene la voluntad o la capacidad de cambiar la situación. Solo hay un afán insostenible por mantenerse en el poder, por seguir haciendo lo que más les interesa, ganar elecciones a toda costa. Es como un juego de Monopoly en el que las fichas son la vida de los ciudadanos y el único objetivo es salvar el culo político. La política se ha convertido en un negocio, en una estrategia para perpetuarse, mientras el bienestar de la gente pasa a un segundo plano, o incluso se olvida por completo. Mientras tanto, los andaluces siguen esperando. Esperando a que algún día un gobierno se preocupe de verdad por ellos, por sus derechos, por su futuro. Pero esa espera, lamentablemente, se está convirtiendo en una eterna frustración. La gente ya no quiere promesas, no quiere discursos vacíos, no quiere que se les trate como si fueran tontos. Los andaluces necesitan un gobierno que los escuche, que tome decisiones valientes y que actúe con responsabilidad. Necesitan una política que no esté basada en intereses partidistas, sino en el bienestar colectivo. Pero, mientras Montero y Sánchez sigan creyendo que las promesas y la propaganda son suficientes para tapar la realidad de un desastre social y económico, la comunidad andaluza seguirá esperando, con el corazón lleno de esperanza, pero cada vez más decepcionada. Por supuesto, no podemos olvidarnos de Juan Espadas, el líder saliente del PSOE andaluz, quien, después de su breve paso por la política de la comunidad, se retira como quien pierde una partida de petanca, sin mayor entusiasmo ni repercusión. Su despedida fue tan memorable como observar cómo se seca la pintura, sin pena ni gloria. Ni una lágrima de despedida ni un suspiro de alivio, solo el eco de una gestión que, a pesar de los esfuerzos de algunos para pintarla como trascendental, no ha dejado huella alguna en la región. Espadas no se ha retirado por voluntad propia ni por agotamiento de sus fuerzas, sino porque no estaba a la altura de la exigencia de liderar ni siquiera una comunidad de vecinos, mucho menos una comunidad autónoma con tantas necesidades y retos pendientes. Pero claro, no podemos quedarnos solo en la salida de Espadas. Lo que llega después, como si fuera una especie de relevo por desgaste, es la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, que ahora se prepara para ocupar el trono andaluz con toda la pompa y la parafernalia del caso. Esta situación, aunque a muchos les parezca el paso natural de la política interna del PSOE, es tan esperpéntica como ver un chiste mal contado, sin gracia, que no hace más que confirmar lo que todos ya sabíamos. Montero es más conocida por su capacidad para calentar la silla que por ofrecer propuestas verdaderas que cambien el rumbo de la región. Su mandato, si es que lo hay, será una réplica exacta del show político que nos han estado dando durante años, un teatro vacío de contenido y, sobre todo, de resultados reales. Pero claro, como siempre, la narrativa de que todo va a mejorar sigue siendo el pan de cada día. Sin embargo, no nos dejemos engañar. Mientras esta clase política se dedica a repartir cargos y prebendas entre ellos, el pueblo andaluz sigue pagando los platos rotos. Andalucía, esa tierra llena de historia, de belleza y de talento natural, se ha visto sistemáticamente saqueada y olvidada por las mismas élites políticas que solo piensan en sus intereses personales y en mantener su poder a toda costa. Es un espectáculo tan ridículo que parece un sketch de José Mota, pero sin el toque de humor que tanto caracteriza al cómico. Y lo peor es que esto no es un mal chiste ni un capítulo de una serie de ficción, sino una realidad dolorosa para miles de andaluces que sufren las consecuencias de un sistema político incapaz de ofrecer soluciones reales. ¿Y ahora, qué pasa? ¿Montero va a cambiar esto? La respuesta parece obvia. Por favor. Hablar de un cambio significativo con una persona que ha formado parte de un gabinete cuyo sello ha sido la ineficiencia es como poner a un pirómano a cargo de los bomberos y esperar que apague el incendio. Montero, con todo su carisma y energía, no es más que una pieza más en el engranaje de un partido que ha fracasado una y otra vez en ofrecer soluciones a las necesidades reales de los andaluces. La promesa de un proyecto valiente, las palabras vacías que lanzan desde su vídeo de proclamación, son la misma retórica vacía de siempre. Energía, dice. ¿Energía para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo que sus predecesores, pero ahora con más postureo? ¿Para seguir con la misma política populista de siempre, mientras la región se hunde poco a poco? Porque, francamente, no me vengan con el cuento de que el PSOE ha cambiado.
Andalucía no es tonta, y los andaluces no somos ingenuos. Sabemos perfectamente lo que ha sucedido durante todos estos años y lo que nos espera con Montero al mando. Aquellas promesas de cambio y de progreso que se lanzan al viento se desvanecen tan rápido como llegaron, y al final lo único que queda es la misma política de siempre, un circo sin contenido real que solo busca mantener el poder a toda costa. Y lo peor de todo es que no nos engañan. No lo logran, porque los andaluces ya estamos cansados de las falsas promesas. Lo de Montero, en fin, no es más que otro ejercicio de hipocresía pura, y no por ser un nuevo rostro la política, sino porque representa a la perfección todo lo que está mal en el sistema. En su proclamación como nueva lideresa del PSOE andaluz, se dedicó a soltar frases grandilocuentes como proyecto valiente, energía y cabeza alta, como si con esas palabras mágicas fuera a cambiar algo de lo que está pasando en Andalucía. Como si la simple repetición de esas palabras pudiera transformar la realidad de una comunidad que lleva décadas arrastrando problemas estructurales sin que nadie dé una respuesta verdadera. Montero, guapa, ¿energía para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo, pero con más postureo y más marketing político? Porque a estas alturas, ya sabemos cómo funciona este juego. Se trata de deslumbrar con discursos vacíos, con imágenes que son más de escaparate que de contenido real. Y, lo peor, es que todo esto se hace mientras nada cambia de fondo. Montero no es más que una continuación de todo lo que se ha hecho mal en Andalucía, una pieza más en un tablero de ajedrez político donde la única constante es el pueblo andaluz pagando el precio de una pésima gestión. ¿De verdad alguien cree que Montero va a cambiar algo? ¿De verdad alguien cree que bajo su liderazgo algo será distinto? Porque lo que está claro es que no es más que un reflejo de los mismos problemas, las mismas promesas incumplidas y las mismas soluciones a medias que hemos visto una y otra vez. Y es que la política en Andalucía se ha convertido en un juego de apariencias, un teatro donde las caras cambian pero las promesas siguen siendo las mismas. Lo único que cambia es la forma de venderlo, la parafernalia que intentan montar para hacernos creer que esta vez será diferente. Pero no lo es. Porque, al final, la política sigue estando manejada por los mismos intereses, las mismas redes de poder, las mismas dinámicas de corruptelas y favoritismos, y el pueblo andaluz sigue sufriendo las consecuencias. Montero, con todo su despliegue de energía, solo está aquí para ser una más en ese circo político, un circo que sigue jugando con la ilusión de la gente, mientras la realidad sigue siendo otra. En medio de todo esto, lo único que sigue siendo claro es que el pueblo andaluz sigue pagando el precio de una política desastrosa, una y otra vez. Esta tierra, tan rica en cultura, en historia, en talento y en recursos naturales, sigue siendo maltratada por unos políticos que han mirado siempre hacia otro lado mientras la situación empeoraba. Se han preocupado más por mantener su estatus y sus privilegios que por resolver los problemas reales de la gente. Andalucía sigue siendo una región marcada por la desigualdad, por la falta de inversión en educación, en sanidad, en infraestructuras, mientras los poderosos siguen enriqueciéndose sin pudor. Y ahora, con Montero, nos quieren vender la misma historia de siempre, un futuro de progreso que ya hemos oído demasiadas veces y que nunca llega. Nos prometen el oro y el moro, pero, al final, siempre nos dejan con las manos vacías. Lo peor de todo es que siguen mintiendo. Siguen hablando de un progreso que nunca se materializa, de un cambio que nunca se llega a dar, mientras el pueblo sigue esperando a que alguien de verdad se preocupe por sus derechos, sus necesidades y su bienestar. Porque, al final, lo único que está claro es que, con Montero al mando, el PSOE no va a ningún lado. Es el mismo tren de siempre, el mismo vagón con las mismas viejas promesas, la misma cara de siempre que, aunque intente disfrazarse de algo nuevo, no puede ocultar la decadencia del sistema que representa. La sensación es de estar atrapados en un bucle, donde nada cambia y las cosas solo empeoran. Y lo que más fastidia es que esta gente sigue insistiendo en que todo va bien, que todo está bajo control, cuando la realidad es otra. La gente no puede seguir soportando que nos tomen por tontos. Sabemos perfectamente lo que está pasando. Y no nos vamos a conformar con más de lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿La resignación? No, la resignación no. Nos queda la esperanza de que algún día el pueblo despierte de esta pesadilla. Nos queda la certeza de que, más pronto que tarde, nos daremos cuenta de que todo esto es una burla, un espectáculo vacío y sin sustancia. Y cuando ese momento llegue, el pueblo tomará las riendas de su propio destino. Porque este sistema corrupto y desgastado no puede seguir. Nos queda el humor como forma de resistencia, porque a veces, ante la falta de lógica en este circo, solo el humor puede aliviar la frustración. Nos queda la resistencia, la firme convicción de que algún día esta pesadilla acabará. Y, cuando llegue ese momento,
no temblará el pulso de quienes finalmente decidan poner a estos políticos en su lugar. Este circo que están montando, que parece no tener fin, tiene los días contados. Es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, seguirán con sus discursos vacíos y sus juegos de distracción, pero el pueblo, cansado y decepcionado, no se va a dejar engañar. Cada día que pasa se van erosionando las bases sobre las que han construido su poder. Y, cuando llegue el momento de actuar, el pueblo andaluz, al igual que el resto de España, no tendrá miedo de hacer lo necesario para cambiar las cosas.